Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a empezar hoy día un nuevo tema que se llama factor de potencia. ¿Ya? Factor de potencia prácticamente es uno de unos puntos delicados en el tema industrial. ¿Ya? Quizá ya ustedes lo han palpado en su momento, ¿no? Y bueno, es una de las causas donde las empresas sufren el tema de, de que se les multa porque no cumplen ciertos requisitos con respecto al factor de potencia. Pero, ¿qué es el factor de potencia? Bueno, aquí está resumiendo en este pequeño vaso, haciendo una pequeña analogía del comportamiento del factor de potencia. El factor de potencia en sí tiene tres potencias. Una que es potencia activa, uno que es potencia activa, la que, acá, ¿no? Potencia activa, todo esto, lo que es la parte que se puede consumir en una, por decirle, en una cerveza, un vaso de cerveza. Tengo lo que es la potencia reactiva, es la parte que no se puede consumir, en la parte que sencillamente cuando uno ya lo toma, lo desecha, ¿no? Esta parte de la espuma o lo quita un poco. Y ambas considerarían lo que es la potencia aparente. Y la potencia aparente encierra ambas, ¿no? Tanto la potencia activa y reactiva. En este caso, en sí la CRE, cuando viene en factura de luz, me cobra la potencia aparente. ¿Ya? O sea, no le interesa. Si tú has consumido, si tienes equipos que te han producido, por ejemplo, reactiva, no le interesa. ¿Ya? El tema es que tú hayas aprovechado la cierta cantidad de energía que necesitas para tu instalación. Bien, vamos a ver qué es potencia reactiva. Bien, la potencia reactiva, o FP, o coseno del ángulo, también como se llama, se define como el cociente entre la relación de la potencia activa y la aparente. ¿Ya? Estas dos relaciones de potencias me generan un ángulo, ¿ya? Un factor de potencia que podría ser útil, o sea, que podría ser ideal, como también podría ser perjudicial para una instalación eléctrica. En este caso, en resumen, el término factor de potencia utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Ese sería, en resumen, lo que es el factor de potencia. Bien, el factor de potencia, en este caso, lo ideal, lo ideal del factor de potencia tiene que ser 1. ¿Ya? Lo ideal tiene que ser 1. ¿Ya? Al tener 1, por ejemplo, en una instalación eléctrica, un equipo eléctrico, por ejemplo, de tipo resistivo, es ideal, porque no te está generando lo que se llama impedancias, ¿ya? Impedancias quiere decir que no te estás pegando con el tema de un componente capacitivo o un componente inductivo, ¿ya? De ahí proviene esta parte de acá. Tengo lo que es Z, es igual a, a lo que es una resistencia al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Esto en una raíz. ¿Ya? Aquí está algo. Esto ya de aquí me genera ya no 1, sino que prácticamente me genera ese problema de menos 1. Quiere decir que está entre 80, 85, etc. Cualquier valor, pero que no es 1. ¿Ya? Más adelante vamos a ver ejemplos que me perjudican esta parte. Me perjudica esta parte. Sobre todo cuando es en el tema de instalaciones industriales, sobre todo el problema es este, inductivo. Es el que prima, ¿ya? Y el capacitivo sería para mí un banco de capacitores, ¿ya? Que me va a permitir corregir ese problema. Eso sería esa consideración importante que va a hacer, ¿ya? Entonces, esto ya es prácticamente una fórmula de teoría de Pitágoras, ¿no? Si ven el formato. Y esta es la impedancia del circuito, ¿ya? Y esta impedancia, ¿dónde hay? En este caso, si en esta impedancia aparece
en circuitos en alterna, circuitos de señales en alterna, ¿ya? No en el circuitos, no en el circuitos resistivos, ¿ya? Lógicamente que también incluye, ¿no? Pero no le afecta a elementos o circuitos resistivos, no le afecta, ¿ya? Porque no altera la señal, las magnitudes que son corriente y voltaje. Bien, por ejemplo, la resistencia, si yo tengo una resistencia, un elemento resistivo, ¿no? Tengo una resistencia cualquiera, de cualquier valor, o ya sea que sea un horno, ¿no? O sencillamente que esté instalado un foco incandescente, no de esos tubos neón, etc. Incandescente. Entonces por aquí va a pasar la tensión y va a pasar la corriente. Cada uno con sus diferentes magnitudes, o sea, cada uno con su magnitud correspondiente. Por decir, el voltaje podría ser este, es más grande el voltaje, y la corriente más pequeña, ¿no? Pero lo interesante aquí es que no se altera la señal, no se altera, las dos van, en el caso que yo tenga una señal en una línea de tiempo, ¿no? Acá, voy a hacer una línea de tiempo. ¿No? Entonces, línea de tiempo, ¿qué va a pasar? Esta línea roja va a ser voltaje, digamos que empezó en este punto cero, empieza a graficarse así, y continúa en el relleno, ¿ya? Pero y la corriente, te estoy graficando ahorita el comportamiento en el evento resistivo. La corriente va a venir igualito, va a empezar acá, pero un poquito más pequeña. Un poco más pequeña, de esta forma. Bueno, y llega a mi punto. Aquí mismo punto, llega a mi punto. ¿Ya? Entonces, ese es el comportamiento del elemento resistivo. Entonces, aquí no hay problemas con respecto a cómo inicia. Empezaron las dos. Está excelente. Es un elemento resistivo. Pero, ¿qué pasa cuando ya hay estos dos elementos? Este acá o este acá. O sea, capacitivo o inductivo. Sobre todo inductivo, que es el problema que vamos a trabajar con nosotros, corregir. Bien, entonces tengo una línea de tiempo nueva. Vamos a ver otra línea de tiempo. Una más. Aquí abajito. Tengo estas dos opciones. Va a provocar que en mi caso, la tensión, digamos que empieza en mi punto, vamos a suponer, ya, empieza en un punto, por ahora tengo este ejemplo. Bien, empezó bien, ya, pero la corriente no, ya. Si es un elemento inductivo, el voltaje empezó un buen punto. En cambio, la corriente, es de color ya verde, ¿no? Vimos, va a empezar después, ya sea 90 grados, 180 grados, después empieza a hacer esta operación. ¿Ya? Esta separación que tengo acá, este problemita de este punto, es lo que se llama factor de potencia. ¿Ya? Factor de potencia. Esa separación que ya existe entre todos los elementos se llama factor de potencia. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que se llama la potencia activa y la potencia aparente. Porque ya generó, con ese ángulo, ese desfase, generó lo que es el triángulo de potencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Esto es lo que hay que corregir. Entonces, nuestro tema de acá en factor de potencia, primero vamos a definir qué es lo que es factor de potencia, ¿ya? Su comportamiento entre dos elementos y la impedancia instalada, y posteriormente cómo puedo yo corregir este problema, ¿ya? O cómo debo mantener para que, si lógicamente que en una empresa yo voy, ya está todo corregido, ya está instalado, pero cómo debo mantener esa instalación, ¿no? Cómo debo tenerlo suspendido, estar al tanto de que eso sí está trabajando y haciendo su trabajo en el tema de la corrección, ¿ya? Eso es nuestro tema de hoy. Vamos a borrar todo esto y vamos a continuar, ¿ya? Entonces, este sería lo que estamos viendo con respecto al factor de potencia, ¿ya? Entonces, eso sigo adelante. Bueno, hablemos sobre las potencias. Tengo la potencia activa o efectiva o potencia la que se aproveche, ¿ya?
se mide en watts, ¿ya? Es la potencia real, lo que se aprovecha prácticamente. Un motor, un equipo X, cualquiera, aprovecha, ¿ya? La potencia y aprovecha como trabajo. Ya es la ventaja de la potencia activa. Pusimos la P. Tengo otro que es la potencia reactiva. Aquí está el problema. Este, señor, es el problema. ¿Ya? La potencia reactiva, ¿ya? Encargada de generar campo magnético, porque en un motor cuando se instala, ¿ya? Tiene su nominal, una nominal de una potencia X. Ya puede ser 10, 5.5, 2.2, 1 HP, etcétera, etcétera. Cualquier potencia. Ya, esa potencia para mí es la activa, la potencia activa, pero nunca llega a consumirse en su totalidad. Bien, pero ese motor fuera de su nominal está girando y a la vez está generando un campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Que está comportándose como un generador, de alguna forma, como un generador. Y ese generador y esa energía que está produciendo, ustedes saben que un generador que hace, producir energía, como hicimos, ¿no?, en la primera clase, un generador que te hace, te envía energía, una cantidad, un voltaje determinado, y te lo envía a lo que es a un transformador. Este es un elevador y viene el proceso de transporte de energía eléctrica, ¿no es así? Entonces, algo similar ocurre en un motor en una empresa. Te genera un campo magnético. ¿Ya? Ese campo magnético, lógicamente, que es energía, ya te está produciendo un tipo de energía y se llama reactiva. ¿Ya? Entonces, esta reactiva únicamente se genera en tipo de elementos inductivos, ya sea un motor, un transformador, bobinas, todo relacionado a lo que es inductores. Entonces, esto necesita de alguna forma irse por un lado, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? La energía no se destruye, sino que se transforma, ¿no? Eso, bueno, claro, se está produciendo y se va a tener que ir por el mismo cableado eléctrico de mi instalación. ¿Qué quiere decir eso? Ya tengo un motorcito, no un motor, entonces tengo un cableado eléctrico que yo ya la configuré, etcétera. Aquí está mi cableado, digamos que es el cableado eléctrico a su borde del motor. Este motor, digamos que es de 5.5 kilowatts de potencia. Al producirme ese campo magnético, esto ya no van a reflejar 5.5 kilowatts. Van a simular como si fueran 10 kilowatts. Se va a aumentar. ¿Esto qué significa? Que por mi conductor eléctrico, se va a incrementar la circulación también de corriente. Se va a incrementar lo que es el desgaste de este conductor, porque a mayor tensión, ¿no? Va a generar mayor tensión y también va a producir que la corriente también sea mayor, ¿no? Depende del componente de la carga de la instalación, también va a producir que la corriente también perjudique mi instalación. Y sabemos que la corriente que va a generar un efecto Joule, va a haber mayor calentamiento en el conductor. Entonces, por esa razón es que se debe aplicar, en su momento vamos a ver cómo aplicar esto con norma, y hay que calcular la sección de conductor de acuerdo a esos pasos. Porque de no hacerlo, ¿ya? De no hacerlo, prácticamente este conductor eléctrico que le he instalado, que me ha costado una cantidad de plata, ¿no? Comprar, etcétera, no me va a durar más de unos meses que cuando yo voy a hacer el mantenimiento, revisión, voy a ver que el cable se enduró, ya no es flexible. Y eso es debido a que ya se está empezando a deformar internamente. Todo el cobre, ¿no? El cobre se está empezando a deformar. Porque hay tipo de cable, ¿no? Hay tipo de cable PVC, ¿no? Filtración, XLPE, ¿no? PPR, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que definir qué tipo de cable voy a instalar. Por ejemplo, el PVC, máximo 60, 70 grados, no más. Supera esa tensión, esa área, o sea, esa cantidad de consumo de energía o esa cantidad de calor que se produce en la instalación, se va a deformar. Su característica del PVC es que se deforma. Es más barato, se deforma. Por eso es que el PVC se usa en ambientes abiertos. Bandejas, y bueno, no, de preferencia no empotradas, no encerradas. En cambio, si va a ser una área más agreste con respecto a temperatura, entonces el XLPE o el EPR. ¿Por qué? Porque esencialmente tiene otro tipo de fabricación y hace que no se deforme el cobre. Entonces, eso también tengo que definir en su momento, ¿ya? Y además está definido por nombres.
Entonces, ese es el problema, que la reactiva me va a provocar problemas en el conductor. Y peor si no he calculado bien, entonces no, todo eso, entonces esto de aquí, ¿qué va a pasar? Que le voy a cortar un pedacito y voy a ver que sea carbonatado, sea sulfatado, mejor dicho, sea sulfatado, sea endurado. Entonces, el cable no garantiza que va a trabajar bien aquí. Entonces requiere que se cambie todo ese cableado. Imagínense si el cableado tiene 50 metros, no, 50 metros de longitud, ¿no? Todo eso, y además, ¿en dónde estará instalado? Habrá que subir, bajar, o quizás está abajo en el suelo. Imagínense, entonces, ese trabajo que uno se lleva. Entonces, por eso es importante que el factor de potencia se corrija y se mantenga en orden, ya en una instalación. Este señor es fregado si es que no se lo tiene controlado, ya. Y sobre todo también el proveedor que me va a multar si no mantengo esto en orden, ya aparte porque es importante eso, ya. Este señor es el más fregado. Entonces, esto me va a provocar desgaste en la instalación, ya. Entonces, esto hay que mantenerlo en un margen. Bien. Y acá entonces, una más. Y tenemos la aparente. La aparente encierra ambos, tanto activa como reactiva. Él incluye a los dos. Entonces, esta aparente viene, por ejemplo, en mis trafos. Todo lo que es transformador, trafo de acometida, ya viene con su, así con su medidor. Por ejemplo, uno pequeño, 500 kVA. kVA. Es lo que su potencia, ¿ya? Que tiene en la instalación, ¿no? Puede ser un mega, depende del transformador o la potencia del transformador, o depende dónde se va a instalar o qué tipo de carga va a tener mi instalación. No tiene que sobrepasar este 500 kVA. Digamos que yo me dieron un proyectito y te quiero instalar equipos, ya sean grandes, motores grandes, pero no un solo motor, sino 4 o 3 motores. Yo tengo que calcular toda la potencia de toda mi instalación, sean focos, sean motores, sean equipos X que tengan ahí para o sea, tener la potencia, ¿ya? Todo lo sumo, y después definir la reactiva y después la aparente y ver que no se me pase, no pase mi carga que está definida aquí, ¿no? O si también está instalada en otro lado, ¿no? Entonces, esto es la potencia aparente, incluye todo lo que es la instalación o la carga en un determinado lugar, ¿ya? Y se define con el teorema de Pitágoras, es lo básico. Ya les voy a pasar un formulario donde no es la única forma de encontrar la aparente. Hay varios, ya que esta es una de ellas. Bueno, aquí no digan, su unidad es VA, volampere, y su símbolo la S. Bueno, hasta aquí este sería el comportamiento del triángulo. Este es un triángulo de potencias, ¿ya? Hay otro triángulo de impedancias, ¿ya? Pero eso vamos a verlo más adelante. Por ahora es el triángulo de potencias, que es la potencia aparente, que es lo que es la hipotenusa. La activa, que es la que ven, no me está afectando en nada, prácticamente en la que se aprovecha. Y la reactiva, miren, es la que altera la señal. La reactiva va a alterar mi ángulo, como ustedes lo ven aquí. Esta reactiva es la que altera mi ángulo. Mi objetivo si está muy alterada mi señal reactiva, mi objetivo es reducir esto, achicar este triángulo, con tal que la reactiva no aproveche, no perjudique mi instalación. Entonces, esta reactiva tiene que mantenerse, o este ángulo, de 0.9, lo que me dice la P, ¿no? Como mínimo, ese sería lo eficiente, de 9 para arriba, no menos a eso, ¿ya? Lógicamente que el ideal es 1, ¿no? Pero eso es difícil mantener el 1, muy difícil. ¿Por qué creen que es difícil mantener el ángulo 1? A ver, ¿qué me puede aportar una idea? A ver, ¿por qué no se puede mantener en 1? No toda la potencia es efectiva, pues. Ya. No toda la potencia se ocupa, digamos. Se ocupa. Ya. A ver, ¿alguien más quiere aportar algo más? Bueno, debido a lo que hay motores, pues ingeniero, ¿no?
llegaríamos casi a 1 si que toda la carga hubiera sido casi resistiva, pero no es así, pues, ¿no? La mayoría de las instalaciones tienen sí o sí, pero en una industria no tienen motores, pues no tienen bobinas, sí o sí hay carga inductiva. Ya, está bien, el punto está muy claro. ¿Ya? El tema de mantener, ya no se puede mantener uno. Yo tengo lo que se llama banco de capacitores. ¿Ya? El banco de capacitores está reflejado como un triángulo, así de esta forma. Un triángulo. Bueno, este esquema, vamos a ver este esquema. Similar a esto. Sí. Ya, bueno, similar a esto. Y aquí viene lo que es la instalación. El RST. ¿Ya? Bien. Yo podría hacer que llegue a 1 con esto. Yo puedo hacer que llegue a 1. ¿Ya? Pero, ¿por qué no se mantiene? Porque es variable. Porque todo el tiempo las personas o en la empresa están encendiendo o apagando equipos. Todo el tiempo. ¿Ya? Si estuvieran los equipos trabajando en armonía, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de apagar o prender algo ahí, se va a mantener en 0.98, constante. Pero, ¿qué tal si enciendo un motor grande? ¡Pum! Ya se va a disminuir a 0.95, ¿ya? 0.96. Del 98 bajó 2. Y así. Otro motor enciendo, ¡pum! Bajo así. Entonces, cuando ya encendí todo, se va a mantener en 0.92, 0.93. Entonces, está manteniendo lo que me pide la empresa que me suministra energía eléctrica, 0.9. Excelente. Ese es el tema. ¿Ya? Mientras más carga tenga, ese banco de motores va a ir bajando. Entonces, es lo que yo tengo que tener en cuenta. Por eso les decía, cuando tengo una nueva instalación, tengo que volver a calcular mi factor de potencia. Tengo que ver si es que esta instalación que va a tener va a ser muy grande y va a requerir que le aumente otra etapa a mi instalación en lo que es banco de capacitores. Porque el banco de capacitores tiene etapas. Tiene un cosímetro, o sea, un equipo que tiene etapas. Por ejemplo, tiene aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, 6 etapas. Todas estas están instaladas, digamos aquí, vamos a ver acá. Todas están ya instaladas. Aquí hay un capacitor, y tengo 2 libres, por decirlo así. Ya estos 2 libres pueden ser para nuevas instalaciones que requieran redimensionar mi banco de capacitores. Ya, hasta aquí, estas 4, no hay ningún tipo más de equipo nuevo, motores grandes. Si hay motores grandes, tengo que ver si me va a afectar en mi factor de potencia actual ya calculada. Si no, voy a tener que empezar a aumentar otra etapa, una nueva etapa, para poder corregir ese factor de potencia, nueva instalación. Entonces, esto de acá también siempre se lo testea, ¿no? En lo que es cuando estoy trabajando, siempre estamos revisando esto. Es importante su revisión. Ver que no me ha alterado nada. Por ejemplo, ¿qué hago? Si yo tengo el banco de capacitores que tiene esta disposición igual, yo mido con el amperímetro. Ahí, mido aquí, ¿no? Y mido si está trabajando, si está viendo la corriente, si está circulando corriente por este elemento. Si está circulando, excelente. Pero si uno falla, digamos que te falló. Bueno, ahí sí fregamos. Hay que conseguir como sea ese factor, ese banco de capacitores antes que se tenga la instalación en marcha. Me refiero a que todo esté trabajando porque ahí sí me va a afectar. Por eso saben que tempranito, en ahora, hay una hoja técnica donde se hace revisión, inspección de rutina, ¿no? Y todo eso se empieza a hacer, todas las instalaciones. Ya eso es un procedimiento que sí o sí se le debe hacer en la instalación. Bueno, Ingeniero, una consulta. ¿Puede darse el caso que el factor de potencia sea mayor a 1? Creo que he escuchado ese caso. sí, hay el caso. El problema sería ahí capacitivo. Es un problema capacitivo ya. Y eso ya es problemas, ya generan armónicos, generan otros problemas ya que sencillamente ya no me
Ya no, lo que yo tendría que hacer en ese caso es ver cómo corregir o disminuir el tema del banco de capacitores, ¿no? Una opción, ¿no? O bien podría ser otro equipo que me estaría generando ese problema, sinceramente, que genera mayor capacitancia, mayor a 1. Entonces, no es ideal, no es correcto que sea mayor a 1, porque ahí tendría ya problemas ya mayores con respecto al lo que es corriente. ¿Por qué? Ahorita este tema es siguiente. Por ejemplo, tengo dos problemas. Uno que es, vamos a ver, uno que es, digamos que este es el capacitor. Ya digamos que es el capacitor, ¿ya? Entonces, el capacitor, su función en alterna es adelantar la corriente. Y el inductor, lo contrario. El inductor, que es de esta forma, ¿no? Básicamente lo que hace es retrasar la corriente, pero adelantar el voltaje. O sea, es inversamente uno del otro. Es inverso. Este aprovecha que adelanta la corriente, este adelanta el voltaje. ¿Ya? Entonces, eso ventaja, adelanta, voy a colocar aquí, esta adelanta. Entonces, si adelantaría, estaría básicamente dándome el problema de un problema de consumo de corriente excesivo. Entonces, habría que ver cómo la otra forma es reduciendo ya el banco de capacitores o bien viendo el problema si algún equipo nuevo que se ha instalado me provoca este inconveniente. O se ha hecho un mal cálculo del banco de capacitores. Que por lo general, cuando uno ya está, no dispone, digamos, de un apoyo, digamos, a un especialista, etcétera, uno hace su propio cálculo, entonces podría ser mala referencia, ¿no? O bien algún equipo grande que se haya ya retirado, ya no está trabajando, entonces el banco de capacitores prácticamente no es automático, no fuera el caso automático, porque hay, ¿no? Bancos de capacitores fijos, también automáticos. En el caso que fuera fijo, entonces ahí me va a generar sí o sí que sea mayor a 1, porque la nueva instalación, como ya no dejó de trabajar o ya lo vendieron, etcétera, vale X motivo, entonces ese sería uno de los problemas que me genera que sea mayor a 1, ¿no? Son hartas situaciones, ¿no?, que podrían presentarse en el tema de que se genere, que sea mayor a 1. Pero lo ideal es que no supere ese, ¿no? Que no supere el 1, sino que sea ideal, ¿no? Ingeniero, entonces nos convendría poner, digamos, un banco de capacitores fijo en una industria donde la carga es constante, digamos, ¿no? Excelente, sí. Para que no exista ese problema tanto, ¿no? Sí, en el caso que no se va a modificar, etcétera, y la producción es constante, como usted dice, lógicamente que es fijo, ¿no? Porque hay en la empresa hay por plantas, ¿no? Siempre están mejorando, siempre se están actualizando. Entonces lo ideal es sea fijo en ciertas áreas. Y si no, la opción automática, ¿ya?, que va a ir variando y solo habilitando etapas, como digo, por ejemplo, el que les digo por etapas es automático. Y hay otro que no, simplemente es fijo, se calcula una carga X a una instalación y se aprovecha, ¿no? Eso, se hace el trabajo ahí. Ya. Bueno, queda claro, ¿no?, el tema esto de los bancos vectores, o quieren aportar, quieren consultar algo más. Sí, creo que quedó claro, ingeniero. Muchas gracias por la respuesta. Listo, entonces vamos a continuar entonces con un poquito más ya, un poquito más de teoría y pasamos con los cálculos correspondientes. Vamos a borrar todo esto. Bien. Bueno, aquí está la fórmula, que es la básica, la principal, que es el factor de potencia, ¿no? El coseno del ángulo o también el factor de potencia. Tranquilamente puedo tener yo el ángulo o el factor de potencia, ¿no? En una fórmula, bueno, más adelante vamos a ver dónde se ubica este coseno del ángulo o cómo se obtiene el factor de potencia con el ángulo, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería la representación de esta fórmula. Y el ángulo, indica que las señales de voltaje y corriente se encuentran en fase o bien en desfase. Y eso da la explicación con respecto al ángulo, ¿ya? Adelantada o retrasada.
¿Se acuerdan un poquito de circuitos eléctricos? Hablamos ahí de señales adelantadas y retrasadas, ¿no? Pero no importa, vamos a hacer un repaso de todo eso en la siguiente clase. Bueno, esto adelantado o retrasado representa el comportamiento de la corriente o voltaje, ¿no? Veamos acá. Bueno, antes de ir con esto. Ya. Bueno, antes de seguir, hasta aquí, queda claro hasta acá, ¿no? Sin problemas. Ya, jóvenes, un favor grande. Les voy a mandar un nuevo link para continuar la clase. Bueno. Ya ahorita mismo les mando para continuar, ¿ya? Somos 8, veo 7. Ya, gracias. Ahorita mismo. Chao, chao.